Les saluda desde cabina de Radio Ondas de Luz en el programa radial de todos nuestros sábados. La suma de tu palabra es verdad. Alan Porras por acá llevando la enseñanza del día de hoy, dando continuidad a esta valiosa serie que hemos titulado La Biblia o la Palabra de Dios. Esta ya sería la parte 10 de nuestra serie acerca de la Biblia. Y el sábado pasado, a manera de preguntas y respuestas, iniciamos con el subtema acerca de la inspiración de las Escrituras. Dimos algunas definiciones, algunas teorías acerca de la inspiración y llegamos a la conclusión en que la teoría de la inspiración plenaria y verbal realmente es aquella doctrina que nosotros como cristianos realmente abrazamos, y hablamos como cristianos que no seamos liberales, ¿verdad? Sino cristianos conservadores de acuerdo a la historia del cristianismo, ¿verdad? Entonces en esta mañana vamos a continuar acerca de la inspiración de las Escrituras. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las evidencias. O sea, ¿por qué nosotros creemos que toda la Biblia de manera plenaria es inspirada por Dios? ¿Y por qué nosotros creemos que cada palabra de los 66 libros son para nosotros inspirados por Dios? Entonces voy a iniciar con un ejemplo de análisis en las Escrituras. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Lucas, del versículo 1 al versículo 4. Vamos a escuchar qué dice el historiador cristiano Lucas. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, esto está diciendo Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, lo que nos está diciendo esta breve introducción o porción de la Escritura, si nosotros leemos esta parte, Lucas no está diciendo así dice el Señor. Tampoco nos dice yo fui, ayuné y oré al Señor por 40 días y 40 noches y el Señor me reveló. No dice eso Lucas. Sencillamente él está diciendo muy pero muy claro de que él se dedicó a hacer una investigación histórica con mucha diligencia acerca de todas las cosas de las cuales él luego escribió. Recuerden que Lucas es el autor inspirado por Dios que nos da los dos libros, ¿verdad? Uno, el Evangelio de Lucas, y luego él es el escritor inspirado por Dios de el libro de los Hechos. Entonces es una investigación histórica y es importante que nosotros nos hagamos esta pregunta. Entonces, ¿quién escribió entonces el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos? ¿Fue Dios o fue el hombre? Y nuevamente respondemos de la misma manera. Entonces ahí es donde vemos al autor humano. Sin embargo, vemos que Lucas no es más que un agente o un instrumento en las manos de Dios. Es Dios utilizando un instrumento para revelarnos verdades acerca del Evangelio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir o determinar de que esto es inspiración divina? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. En 1 Timoteo 5:18 nosotros vemos al apóstol Pablo o leemos acerca de lo siguiente. Dice: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? ¿Está fuera del contexto? No. Pablo le está escribiendo al joven Timoteo y le está diciendo, pues la Escritura dice, la Biblia dice. Y luego está citando dos textos. El primer texto está citando Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla. Pero el segundo texto, Pablo está citando Lucas 10:7. Digno es el obrero de su salario. Entonces, quiere decir que el apóstol Pablo aquí está llamando de igual manera la escritura de Deuteronomio con la escritura de Lucas en el Evangelio
al mismo nivel, o sea, inspiración divina. Entonces vemos ahí nosotros esa doble autoría. Está Lucas escribiendo de su propia parte, él está haciendo una narrativa histórica, una investigación muy meticulosa, pero sabemos que Dios es quien está realizando la superintendencia. Ahora bien, el sábado pasado hablamos de que es Dios supervisando, pero ¿saben algo? En realidad la palabra supervisión se puede quedar muy corta o se puede dar algún malentendido como que solamente Dios estaba supervisando que todo saliera bien, pero en realidad nosotros sabemos que el agente causal directo de la autoría de las Escrituras es Dios, el Dios trino, ese Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que el agente principal de la inspiración es el Espíritu Santo. Entonces, utilizando el término de Dios está como un superintendente de las Escrituras, poniendo amanuenses que son escritores, aquellos como secretarios de parte de Dios, inspirados por el mismo Dios. O sea, en esa superintendencia, Dios lo que está haciendo es, Dios tiene la dirección suprema de toda la Escritura. O sea, Dios está supervisando, Dios está dando las direcciones, Dios está haciendo todo el manejo. Esto es de una manera sobrenatural y providencial. Dios está controlando cada detalle. Dios está haciendo regulaciones de todo lo que se debe estar escribiendo. Dios está preparando a los escritores. Dios prepara a los escritores. Dios prepara todas las cosas y Dios está vigilando que toda esa escritura sea la palabra que Dios ha exhalado de sí mismo. Eso es inspiración, recordamos, la exhalación o el hálito de Dios para nosotros. Amén. Ahora, vamos a continuar antes de entrar en las evidencias acerca de la inspiración de las Escrituras, que tiene que ver, ¿verdad?, con una inspiración plenaria y una inspiración verbal. Antes quiero hacer un paralelismo entre lo que es la inspiración de las Escrituras y la encarnación. Este paralelismo que se puede dar, o sea, esta semejanza, nos puede a nosotros dar una mejor idea acerca de cómo es que se lleva a cabo ese misterio. El misterio en que es Dios el autor divino, pero al mismo tiempo es el hombre quien escribe. O sea, algunas personas pueden decir, entonces no puedo entender eso. Eso es algo que no lo logro entender con mi capacidad de razonamiento. Y en realidad esto es un misterio. A ver, vamos a ver la encarnación del Señor Jesucristo. Es un misterio y grande es el misterio de la piedad. O sea, nosotros vemos que María tiene una concepción acerca del Señor Jesucristo, una concepción milagrosa. O sea, aquí nosotros estamos viendo el factor humano. Está María, una virgen, una mujer israelita, descendiente de Adán, como usted y como yo, completamente mujer, completamente ser humano. Ahí está el vaso o el instrumento que Dios en su providencia divina escogió. Ahora, luego vemos que ella está ya en una preparación para casarse con José, ¿verdad? Pero antes de eso no se habían casado todavía. Entonces vemos aquí nosotros la intervención del Espíritu Santo para que María estuviese embarazada en este momento o estuviera concibiendo. Ella concibió directamente de la agente divino, que es el Espíritu Santo, y no procede Jesús de un padre humano. Entonces, el Padre, en este caso, en el sentido literal de la encarnación del Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, es Dios. O sea, entonces nosotros vemos que la concepción milagrosa de María se da con un instrumento humano, pero el agente para la concepción es el Espíritu Santo, y eso es lo que dice la Escritura. O sea, el Señor Jesús, una vez que Él es concebido desde el vientre de María, desde que Él está en su encarnación, desde el principio, entonces entendemos que el Señor Jesús es plenamente o completamente divino, pero también es plenamente o completamente humano. Ahí es donde tenemos nosotros el misterio de la encarnación. De igual manera, la inspiración de las Escrituras se hace de esta forma. O sea, el agente divino acá es el mismo Espíritu Santo, pero el agente
humano, pues están todos los escritores o todos los autores de los distintos libros de las Escrituras. Si nosotros nos damos cuenta, así como María continuó siendo humana cuando Jesús nació, cuando ella estuvo criando al Señor Jesucristo, ella continuó siendo humana, pero ella conocía una cosa, que quien estaba en su vientre, aquella criatura, era el Redentor de Israel. Ella estaba consciente de lo que había sucedido, pero quizá no entendía cómo sucedió, el proceso de cómo sucedió. Asimismo, los autores humanos, ellos en algunos momentos pueden estar conscientes de que Dios les está diciendo, tienes que, como el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Ve y diles tal y tal cosa a los israelitas. Y entonces venía el profeta y decía, así ha dicho Jehová, así dice Dios, así dice el Dios de Israel. Dios dice. Entonces, en ciertos momentos ellos estaban conscientes de esa inspiración divina, pero al mismo tiempo ellos eran completamente humanos. Vemos nosotros también, estoy haciendo esta analogía o este paralelismo, mejor dicho, vemos nosotros también que probablemente María tuvo otros hijos. Una vez que se casó con José, salieron, ¿verdad?, de sus preparativos de boda, se casaron y ellos se conocieron, como dice la Escritura. Probablemente, o lo más natural es que tuvieron otros hijos. Pero estos otros hijos de María y José no eran seres divinos, eran completamente humanos. Asimismo, nosotros podemos deducir de que los autores de las Escrituras pudieron haber escrito otras cosas. Puede posiblemente tener otros escritos, pero no quiere decir que esos otros escritos sean enteramente divinos y al mismo tiempo humanos. O sea que no precisamente que existan otros escritos quiere decir de que son de inspiración divina. Y finalmente, quiero que sepamos una cosa. Así como nosotros no podemos comprender o no podemos dividir la persona del Señor Jesucristo, no lo podemos dividir. La vida personal de Jesucristo es indivisible. Sus dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, es una misma persona, pero no vemos en la Escritura que dice, aquí Jesús completamente hombre está diciendo eso, o aquí Jesús completamente divino está diciendo esto. Nunca vemos nosotros en la Escritura acerca de esto. Por eso es que salen algunas herejías, como la herejía de los arrianos en los primeros siglos, o hoy en día, ¿verdad?, en este tiempo posmoderno, en la herejía de los testigos de Jehová, que dicen, aquí dice Jesús que él no conocía nada acerca de estas cosas venideras, y entonces sencillamente vemos a Jesús comprendiendo bien el texto, que está actuando como un ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, así mismo es la Escritura. Nosotros no podemos discernir o decir, aquí está escribiendo el hombre y aquí está escribiendo Dios. Sencillamente nosotros aceptamos por la fe, en realidad, de que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para sus distintos propósitos. Ahora, antes de saltar a las evidencias acerca de la inspiración plenaria verbal de la Escritura, vamos a dejar algo muy claro, para que no caigamos en algo que se llama bibliolatría, ¿de acuerdo? Para que no seamos tildados como bibliólatras. Entonces, miren, lo que es concerniente con la Escritura es concerniente solamente a lo que es su inspiración o su autoridad, la autoridad de la Biblia. No en cuanto a la naturaleza de la Biblia. Nosotros no decimos que la Biblia como tal, la Escritura como tal, es un ser divino o es una persona divina. En ningún momento. Nosotros estamos diciendo que la Biblia tiene una autoridad de parte de Dios porque tiene inspiración divina. Por lo tanto, es creíble porque ella es inerrante, es inefable, porque viene como palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Es lo que Dios quiere decirnos. Pero al final debemos de estar claro que la Escritura lo que hace es guiarnos a aquella persona a quien nosotros sí tenemos que rendir toda la adoración. Y esto es lo que dice Juan 5. Dice, escudriñad las Escrituras. No dice adorad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. O sea, nosotros tenemos las Escrituras, ¿para qué? Para obedecer las Escrituras, porque en ellas encontramos el testimonio acerca de la persona divina del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice. Y luego dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, no es la Biblia la que a nosotros nos va a dar la vida. Es Jesús quien a nosotros nos da la vida. Y este Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, o sea, Dios encarnado, Dios con nosotros. Amén.
Bien, una vez dado esos principios, vamos a enfocarnos hoy en las evidencias que nosotros podemos encontrar acerca de la inspiración de las Escrituras de manera plenaria y de manera verbal. O sea, de manera general o global, toda la Escritura, y de manera verbal, quiere decir que toda palabra de todos los textos son inspiración divina. Y esto recordemos en cuanto a los autógrafos. Recordamos la palabra autógrafos, quiere decir en cuanto a los escritos originales, tanto en hebreo como en el griego. ¿De acuerdo? De eso es lo que estamos hablando. Ojo, no estamos hablando de traducciones. Porque puede venir alguien y nos trae una traducción y la traducción está errada y entonces agarramos eso como una justificación. ¿Viste? Aquí hay un error en la escritura. El error no es de la inspiración divina y del autor original y del autógrafo original. El error está aquí en la persona que tradujo mal. ¿Amén? Bien, entonces para ver las evidencias, lo primero que vamos a ver es qué dice Jesús acerca de la inspiración de las Escrituras. Luego, qué dice la Escritura acerca de sí misma en cuanto a la inspiración. Luego, qué dicen los apóstoles acerca de la inspiración de la Escritura. Y finalmente podemos rápidamente ver qué dice la historia del cristianismo acerca de la inspiración de la Escritura. Me voy a enfocar mucho en ¿qué dice el Señor Jesucristo acerca de la inspiración o de la autoridad de la Escritura? ¿Saben por qué? Porque nosotros somos cristianos. Como cristianos nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en el autor y en el consumador de nuestra fe, y Él es Jesucristo. Entonces nuestra máxima autoridad es Dios encarnado. Es el Logos. El Logos quiere decir el verbo de Dios. Entonces, ¿qué dice Jesús acerca de esto? ¿Qué dice el Logos? ¿Qué dice el mismo verbo de Dios? Entonces, miren, Jesús afirmó, voy a citar los textos, pero no los voy a leer por cuestión de tiempo. Usted los puede estudiar en su casa. Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Primero vamos a ver Jesús. ¿Qué dice acerca del Antiguo Testamento? Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Entonces vemos nosotros Jesús siendo tentado en el desierto por Satanás. Y entonces viene Satanás y 3 veces le da tentación. ¿Con qué responde el Señor Jesucristo? 3 veces el Señor Jesucristo cita el Antiguo Testamento y específicamente el libro de Deuteronomio. Primero le dice Deuteronomio 8:3, luego Deuteronomio 6:16 y finalmente Deuteronomio 10:13. El Señor Jesús dice, escrito está. Entonces vemos que Jesús tenía al Antiguo Testamento por autoritativo, ¿verdad? Entonces, luego el Señor Jesús resuelve los asuntos de la fe, de la práctica, de la conducta, citando la Escritura también. En cierta ocasión vienen aquellos, ¿verdad?, los fariseos y le dicen al Señor, ¿por qué tus discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo y no se debe hacer eso? Y entonces el Señor Jesucristo apela ¿a quién? Apela a la Escritura y está citando 1 Samuel 21:6 y entonces le comienza a decir acerca de lo que dice la Escritura en cuanto al día de reposo y qué significa en realidad el día de reposo. En otra ocasión vienen y le preguntan, tendiéndole una trampa o queriendo tenderle una trampa, le preguntan acerca del divorcio. O sea, entonces, ¿es lícito divorciarse, Jesús? Moisés nos mandó a que podemos dar carta de divorcio. ¿A qué apela Jesús? Jesús está apelando al libro de Génesis. O sea, él está apelando a Génesis 2, 23, 24 y él está diciendo que el matrimonio es una institución de origen divino. El punto está en que para resolver estos asuntos, Jesús citaba la Escritura. Ahora, para dar testimonio de sí mismo, el Señor Jesucristo también cita las Escrituras. Y esto es muy importante, lo que habíamos leído en Juan 5, ¿verdad? O sea, ustedes pueden leer desde el versículo 33 hasta el 47 acerca de cómo la Escritura da testimonio acerca del Señor Jesús. Cuando Él dice, miren quiénes son los que dan testimonios de mí, yo no doy testimonio de mí mismo. Dice, Juan el Bautista dio testimonio de mí. Las obras que yo hago, los milagros, dan testimonio de mí. El Padre da testimonio de mí y luego dice, y las Escrituras dan testimonio de mí. Por eso leemos, escudriñen las Escrituras, escudriñenlas, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús afirma la autoridad del Antiguo Testamento en cuanto a su inspiración. Vamos a seguir más adelante porque nos interesa saber
¿Qué dice Jesús acerca de la inspiración? Vamos a ver a Jesús en Marcos 12:36. Escuchen, dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Él está hablando de sí mismo, ¿verdad? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, aquí vemos, está David como el autor israelita humano, pero tenemos la autoría divina, el Espíritu Santo. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O sea, ahí está diciendo muchas cosas, ¿verdad? Muchas verdades. Pero lo que nosotros queremos sacar de acá no es solamente que Jesús es preexistente, o sea, que Jesús es el Señor de David, aunque también es el hijo del linaje de David, según la simiente que había de nacer. Entonces aquí nosotros estamos viendo de que David está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vemos a Jesús citando la Escritura para dar testimonio de sí mismo. Y también nosotros, nuevamente, cuando van aquellos discípulos camino a Emaús, el Señor Jesús en Lucas 24, 25, 27 les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Ahí está la escritura del Antiguo Testamento. No era necesario que el Cristo padeciera hasta estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, escuchen, inspiración plenaria, y comenzando desde Moisés, ahí está citando el autor divino, y siguiendo por todos los profetas, el autor humano, ahí están los autores humanos, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y luego adelante y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, ahí está la primera evidencia. El Señor Jesucristo afirmó la autoridad del Antiguo Testamento, afirmó la inspiración del Antiguo Testamento. O sea, Jesús le dio un gran valor, el valor más elevado a las Escrituras, aún diciendo en el gran sermón del monte, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Y él luego dijo, de cierto les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mayor autoridad que esa, ¿quién le puede dar a las escrituras como autoritativas y como inspiración, sino el mismo Dios encarnado, el mismo Maestro, el mismo Jesucristo? Y ustedes saben qué sucede al final de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, ustedes saben lo que sucede. En el libro de Apocalipsis, sencillamente el Señor Jesús está manifestándose como una revelación al apóstol Juan. Y el libro de Apocalipsis sencillamente quiere decir ¿qué cosa? Revelación divina. En la última de las revelaciones, el Señor Jesús está claramente diciendo, Él se manifiesta. Usted puede leer esto en Apocalipsis 1, del versículo 10 al 18. ¿Quién es el que se está manifestando a Juan el apóstol? Es el Señor Jesucristo ya glorificado. O sea, tenemos a Jesús en carne, Jesús resucitado pero no glorificado, y luego tenemos a Jesús ya glorificado desde el cielo, como da la última palabra de revelación en el libro de Apocalipsis. Y por eso es que Apocalipsis termina diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Entonces, mis queridas personas, ahí nosotros tenemos la posición de Jesús en cuanto al Antiguo Testamento. ¿Qué dice Jesús del Antiguo Testamento? ¿Y qué dice Jesús acerca de la profecía del Nuevo Testamento? Pero veamos, vamos dando estas evidencias. Esto es lo más importante para que nosotros sepamos cómo podemos justificar, cómo podemos defender, cómo podemos decir nosotros que creemos en la Escritura. ¿Qué dice Jesús acerca del Nuevo Testamento? Jesús, miren, cuando Él estaba hablando, Él mismo dijo que Él venía de parte de Dios. Voy a dar un ejemplo. Cuando el Señor Jesús habla, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Entonces Jesús, que también es un profeta,
el más grande de los profetas, viene de parte de Dios y dice, lo que yo he oído de Dios, lo que yo he oído del Padre, esto es lo que yo estoy hablando aquí en el mundo. Luego dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Esto está en Juan 8, 26, 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, dice, así yo hablo. Ahora, Jesús también prometió de que Él iba a darle más revelación a los apóstoles. Y leemos, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en otra ocasión dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahí Dios está autorizando a los apóstoles para que ellos escriban, y Él está dando el testimonio de que la escritura de estos apóstoles es inspiración del Espíritu Santo. Y finalizo con esto, Juan 16, en cuanto al testimonio de Jesús, dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces ahí nosotros vimos brevemente lo que el Señor Jesucristo dice. Cité tantos textos porque yo necesito que todos nosotros como cristianos aprendamos del Maestro. Cuando una persona venga a usted y le diga, no, es que la Escritura tiene errores, la Escritura es hecha solo por hombres y al final no es confiable, usted tiene que apelar al Señor Jesucristo. ¿Qué dice Jesús? El Antiguo Testamento o la Escritura misma dice de sí misma que esta es la palabra de Dios. Esdras nos dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. La Escritura misma en muchas ocasiones dice, Dios dijo, así dice el Señor. El Salmo 119 de 176 versículos, hay 24 veces que el Salmo apela diciendo que la Escritura es la palabra del Señor. Entonces, la Escritura misma da testimonio de sí misma que es la palabra de Dios. Y luego, ¿qué dicen los apóstoles? O sea, ya habíamos leído lo que dice el apóstol Pablo, leímos lo que dice Mateo, leímos lo que dice Juan en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, también en su Evangelio, lo que dice Pedro, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Eso dice Pablo a Timoteo. Y Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esteban mismo da testimonio, o sea, cuando Esteban va a ser apedreado, él comienza a disertar. Bueno, él estaba disertando acerca de ¿qué? Acerca de toda la historicidad del Antiguo Testamento. Así que, mis queridas personas, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la palabra más segura a la cual nosotros debemos de apelar, a la Escritura, el cristianismo. Toda la historia del cristianismo, comenzando desde los padres de la iglesia. O sea, podemos tener nosotros los escritos de Clemente de Roma, de Justino Mártir, de Orígenes, de Tertuliano, de Gregorio de Niza. Todos esos padres de la iglesia sabían que la Escritura era palabra de Dios y era inspiración divina. Ahí están sus escritos. Podemos conocer qué decían los primeros 5 siglos del cristianismo. Tenemos al prerreformador John Wycliffe, que comenzó a estar hablando en contra de la tradición de la Iglesia Católica Romana, defendiendo la autoridad y la supremacía de las Escrituras en cuanto a todo lo que tenía que ver con la regla de fe y de conducta o de vida. Luego nosotros tenemos a los reformadores, comenzando por Martín Lutero. Vemos a Martín Lutero de que él al final comienza a defender la Escritura, eso que nosotros conocemos como la sola Escritura. No es la Escritura más la tradición de los seres humanos, porque a veces la tradición de los hombres vienen en contra de la Escritura. Luego nosotros vemos a los posreformadores o a la posreforma. La Confesión de Fe de Westminster, una vez que nos da la lista de los 66 libros inspirados, dice, todos los libros que nos han sido dados por inspiración de Dios para que sean nuestra regla de fe y de vida,
y llegamos hasta el final a lo que nosotros conocemos como la época o la era moderna y la época posmoderna. Y es hasta este momento que se está cuestionando mucho, se está criticando mucho las escrituras y se está poniendo el racionalismo, se está poniendo la experiencia personal por encima o igual a la escritura, y ahí es donde tenemos los errores. Y en la próxima de las enseñanzas vamos a hablar acerca de la siguiente característica, que es la inerrancia de las escrituras. Ahora finalizo con esto en un minuto, si Dios lo permite y se nos permite, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve conocer la inspiración de las escrituras? Es útil, claro, para defender la fe, por supuesto, defendamos nuestra fe, pero es útil para usted, para su devoción cristiana, para que usted confíe plenamente en las Sagradas Escrituras, para que usted sepa que cuando usted está leyendo las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios, usted está leyendo la palabra exhalada de Dios, el hálito de Dios, la voluntad que Dios quiere para usted. Usted puede confiar en ella porque usted puede decir ahora, esto es palabra inspirada por Dios. Y esta le tiene que llevar ¿a qué cosa? A una obediencia a la palabra de Dios. Si usted no obedece la palabra de Dios, por más de que aprenda estas doctrinas acerca de la inspiración divina de las Escrituras, entonces nada hemos hecho. Que el Señor Jesucristo le bendiga y le continúe guiando con su Santo Espíritu. Amén.